Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Linei. Vamos a ver todos los combos de sus tres mejores equipos, que realmente son dos, pero uno de los equipos es una combinación de los dos equipos anteriores. La rotación correcta, la importancia del AC1, las cargas que él utiliza para luego estallar su habilidad elemental, cuál es la rotación correcta y la manera de conseguir que Linei reviente literalmente salas de una rotación, porque tiene un nuke espectacularmente poderoso. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal. Y vamos con la build legendaria de Linei. Linei es un carripiro en campo, sí, otro carripiro más. Y Linei a día de hoy funciona a nuke. Tiene una rotación muy corta en campo. El tema de pegar sus cargados se ha optimizado en ciertos equipos y en otros realmente existe la posibilidad, más no siempre vas a poder cumplir con la rotación correcta, sobre todo en monopiros. Ahora entro más en detalle, pero Xiangling tiene 20 segundos de cooldown, con lo que los monopiros, si vas con Xiangling, que es supuestamente el best in slot y el mayor daño por rotación, Linei puede llegar a ejecutar hasta 3 cargados a C0 para maximizar las cargas, pero la realidad, spoiler, nunca llegas al máximo, te van a interrumpir uno de los cargados y se puede llegar a volver incómodo. Ahora también indagamos en ello. Linei, ¿cómo funciona? Linei básicamente, ya sabéis, tiene un cargado. Este cargado no solo mete el sombrero, sino que cuando explota el sombrero que sacas con el cargado, pega un hit adicional. Los sombreros hacen taunt y heredan una vida, como veis aquí, equivalente a la vida de Linei, y esto hace que cuando los enemigos ataquen al sombrero que les va a hacer taunt, los gatos van a explotar y les va a meter otro golpe más a los enemigos, que ahora mismo estaréis viendo en pantalla, que además es un golpe con forma de gatito que va dirigido hacia los enemigos. Bien, ese cargado te hace ganar una carga. Una carga a ti de 5 stacks máximos que puedes conseguir para que a la hora de reventar tu habilidad elemental haga el máximo de daño y te cures el máximo. Estas cargas solo pueden activarse si a la vez que tiras el cargado estás perdiendo vida, y si tienes más del 60% de vida en Linei, tirarás un cargado y perderás vida. Ahora, la C1 hace que cuando tires el primer cargado una vez cada 15 segundos, es decir, una vez por rotación, vas a pegar 2 sombreros y en vez de ganar una carga vas a ganar 2 cargas. 2 sombreros implica que si los explotas con la elemental harás más daño, y una carga más implica que tendrás inicialmente 2 cargas. Pegar con tu ulti te da una tercera carga y las 2 cargas restantes para el máximo de 5 los puedes conseguir con cargados, pero si tu cargado te hace perder vida, con lo cual debes estar full de vida o curándote con un healer en campo. Esa es la mecánica principal. Luego, antes de la elemental, vamos a hablar de la ultimate. La ultimate creo que ya la conocéis, te conviertes en el gato. El gato también golpea 2 hits. ¿Por qué el cargado golpea 2 hits? Uno con el sombrero al golpear enemigo y otro hit más cuando explota ese gato y hace ese proyectil de gato. Porque Linei está hecho para que no puedas vaporizar todos los golpes, sino de hecho, en principio se quería que solo fuese para monopiros, pero tiene un equipo con Furina que no está nada mal, que Furina vaporiza más que el propio Linei, pero Linei se lleva algún vaporizado. Entonces, el gato tiene 2 hits. Un hit cuando estás en modo gato del sombrero, que vas golpeando a los enemigos, que como veis aquí escala un 246 talento 8, y esto sube cuando subes el talento, y luego al cancelar o acabar los 3 segundos de duración de estar en modo ulti de gato, spoiler, merece la pena desactivar la ulti antes para ahorrar tiempo una vez hayas golpeado a todos los enemigos, y cuando juegas contra un enemigo, una vez tiras la ulti, vas, le golpeas, le atraviesas y lo cancelas enseguida, que es un golpe, como veis, a talento 9 del 703%, hace 2 golpes. La ulti tiene 15 segundos de cooldown, 60 de energía, que no es mucho, y además tienes un talento en el que regeneras energía, ahora hablamos de ello, y la ulti te da una carga adicional, con lo cual si tuvieras C1 y ulti, solo con hacer un solo cargado más la ulti ya tienes 3 cargas. Y luego la elemental lo que hace básicamente es, aparte de generar un golpe de daño, explotas todos los sombreros que haya en el campo. Si tienes suerte y se mantienen 2 sombreros, mejor todavía. Y hace que los sombreros al explotar se consideren daño de ataque cargado,
aunque no es importante porque el nuke de tu propia elemental y el nuke que hace tu ulti no se consideran daño ataque cargado. Ahora hablaremos del set de Orquesta del Errante, que seguro me preguntáis por ello y mucha gente lo recomienda, y no está bien, no es el mejor set para el Orquesta del Errante. Y además, esta elemental, si tienes las 5 cargas, haces un daño adicional por carga. Como veis aquí, el daño de la habilidad base 284, pero luego puedes ganar, como veis, un 90%, talento 9, talento 10, un 90 y pico por ciento. Es decir, 5 cargas, 500% más casi 300, es acercándose cerca de los 800% de escalado. Si restamos todos los pequeños porcentajes, 700%, que es casi lo mismo que aquí, unos 700% también. O sea, haces 2 hits con un daño espectacular. Puedes meter 2 hits de medio millón si lo haces correctamente. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál es el combo? Pues el combo normalmente va a ser, en la mayoría de equipos, tiras el primer cargado, tarda mucho, tiras los 2 sombreros, tiras la ultimate y después de la ultimate puedes cancelar la ultimate con la propia elemental. Como veis, ahí salió el proyectil de gato que os expliqué. Y después de cancelar la ulti con tu propia elemental, le vuelves a dar a la elemental y ya tiras la elemental, te quitas el sombrero. Como veis, ahí pone que tengo 2 cargas por la C1, que es lo que estaba explicando, que se ve muy fácil. Y tu elemental explota con esas 2 cargas haciendo más daño y explotando los sombreros que aún queden en campo. Esa es la rotación normal. Y ganarás 3 cargas si es C1, 2 cargas si es C0, que será un poquito más pochardo. Pero además, en algunos equipos, este que estáis viendo en pantalla no, ahora tranquilos que entro en los equipos, tendrás tiempo de no solo meter un cargado, que tardas mucho, sino en meter un segundo cargado, ¿veis? Y se mantienen 2 sombreros todo el rato, aunque por timing van explotando. Ahí está. Ahora entro en cuántas cargas puedes hacer, pero la realidad es que en el equipo que estáis viendo, que es un equipo de nuke de rotación rápida, ya que todos tienen 15 segundos de cooldown, vas a tirar solo un cargado y es preferente tener la C1, ulti, elemental y rotarás de nuevo. Y sin embargo, en los equipos de Monopiro, como explicaba antes, como Xiangling tiene 20 segundos de cooldown, ya no es un equipo de 15, es un equipo de 20, tienes 5 segundos más en campo de rotación con Linei. En esos equipos ya puedes meter 1 o hasta 2 cargados más si lo haces muy bien para maximizar las 5 cargas con Linei y luego tirar ulti y elemental para explotar todo eso. Ese es el combo correcto de Linei. Ahora, primer talento de ascensión. Si Linei consume su propia vida al disparar una flecha de segunda carga, cuando el sombrero invocado de dicha flecha golpea a un enemigo, Linei recupera 3 puntos de energía y inflige un 80%, o sea, el daño que inflige aumenta en un 80% su ataque, es decir, es más daño y regeneras 3 puntos de energía, pero como veis realmente vas a meter 1, 2 a lo máximo cargados, si eres muy bueno 3 en la rotación del equipo de Monopiro y solo en Monopiro, con lo cual, pues en vez de coste 60, tener coste de 54 o 51. Si activas los 3 cargados tampoco es una gran ventaja, pero un coste de 50 en un carry en campo que absorbe sus propias partículas hace que no requiera demasiada recarga de energía. No está mal, no es lo más importante del mundo y no hay que estar pendiente a hacer más o menos cargados. Si es rotación del equipo que habéis visto, 15 segundos, un solo cargado, 2 a lo mucho. Si es rotación junto a un equipo de Xiangling, 2 cargados, tratar quizá del tercero, si se interrumpen, pues F. Segundo talento de ascensión, el de los monopiros. Aunque si jugáis el equipo de Nuke, aprovecharéis igual a Bennett, que es piro, y no tendréis 3, tendréis 2 cargas de esto, que en vez de 100% de daño infligido, que es el máximo, será 80% de daño infligido, que igual está muy fuerte. Dice, el daño piro de Linei contra los enemigos afectados por piro aumenta de las siguientes maneras. El daño básico aumenta un 60%, es decir, todo su daño aumenta un 60% y es una salvajada. Y luego aumenta el daño un 20% por cada personaje del equipo, a excepción de Linei, cuyo tipo elemental sea piro. Si tomamos la base de este equipo, hay un piro que es Bennett, 60 más 20, 80. Si el enemigo está afectado por piro, mucho cuidado. Y si tenemos un monopiro de Bennett, Xiangling, Linei y de último pues un Kazuha o un Zhongli para poder dar los 3 cargados, dependiendo, pues tendrás un 100% de daño infligido adicional, como veis aquí. Y además te pone el cap, dice, el daño que Linei inflige puede aumentar como máximo un 100% de esta manera. Esto es para que no llevéis 4 piros. Si lleváis 4 piros ya no sirve, solo con 3 piros es el máximo, para que el último personaje sea un Kazuha, un Zhongli o algo que no sea del mismo elemento, una Furina, que es el tercer equipo del que os hablaba, que es un híbrido de los equipos anteriores. Y no, Kazuha no cuenta para esto de aquí. Constelaciones. Primera constelación, lo que os explicaba.
te da 2 sombreros y una carga adicional. ¿Es importante? Es sumamente importante. Es muy, muy, muy poderoso. Segunda constelación. Cada 2 segundos, perdón, que estés en campo, Linnea obtiene 20 de daño crítico hasta un máximo de 3 veces, que es un 60% de daño crítico. Spoiler, número 1, Linnea tiene rotaciones muy rápidas, como veis, de un cargado, la ulti y la elemental en su equipo más óptimo, con lo cual vas a activar, pues, quizá la segunda carga, si acaso, para 40 de daño crítico. Problema de la C2. Le ocurre lo mismo que a Nubilet. Y es que básicamente Linnea tiene relativamente fácil capear la proporción sin tener la C2, y una vez tengas la C2 te va a sobrar daño crítico y no se va a convertir en tanto daño como uno piensa, con lo cual en Linnea es igual que Nubilet y tiene una C1 muy importante que recomendaría bastante, pero una C2 que no es tan poderosa y no os calentéis por la C2. Luego esto es el ataque normal más 3, que es el ataque cargado y el daño de los sombreros. La C4 reduce la resistencia a piro a los enemigos un 20%, aunque ya habrá reducido resistencia o con Zhongli o con Kazuha o algo así, pero igual es poderoso. Además, Xiangling también reduce resistencia a piro a los enemigos si vais en un monopiro. Esto es la última 3, si no recuerdo mal, ¿no? Efectivamente, la última 3. Y la C6, cuando Linnea dispara una flecha magioculta, la de carga 2 básicamente, se libera un proyectil pirotécnico extra que inflige 80% de daño del proyectil pirotécnico original y se considera daño ataque cargado. Es un hit adicional de piro, pues que haces más daño básicamente. Punto importante con la C4 como curiosidad. Recordar que si ya habéis bajado la resistencia máxima del enemigo con un sombra verde o algo así, a partir de haber bajado todas las resistencias que el enemigo tenga de base, cada enemigo tiene distinto tipo de resistencias en el sentido de, si tiene resistencia a piro, pues unos tienen 10, otros tienen 20, otros 30 y los bosses más grandes tienen 40, ¿no? Sombra verde baja 40 resistencia a piro, con lo cual, si hacemos un cálculo a partir de que el enemigo ya tenga 0 de resistencias, porque ya lo bajó Xiangling con su constelación o Kazuha con el sombra verde, esto simplemente se aplica como un bono de daño infligido que es equivalente a la mitad de la resistencia que estás bajando a partir de que bajes el 0% de la resistencia del enemigo. En facilito, es un 10% de daño infligido. ¿Merece la pena una C4 por 10% de daño infligido? No, es muy poco daño infligido, 10% adicional. Los sets. Linnea, si tú te vas a esto de conjuntos recomendados, te dice que la segunda opción es 4 de Orquesta del Errante, pero es el mismo problema que le ocurre a Tighnari. Meterle Orquesta del Errante número 1, Linnea no vaporiza todos los hits como Hu-Tao, como Xiangling, con lo cual no aprovecha la maestría 2 piezas, pero sobre todo el daño ataque cargado, que principalmente es tu cargado, si tienes la C1, pues 2 gatos, y cuando explotas los gatos con la elemental, que se considera daño ataque cargado, es la mitad de tu daño. Entonces, llevar Orquesta del Errante solo te está afectando a la mitad de tu daño, al igual que Tighnari, que la mitad de su daño es su ulti, y el Orquesta no le está sumando esa mitad del daño total de Tighnari, que es su ulti, con lo cual no llevéis Orquesta del Errante. Linnea solo lleva un set que es el full cazador fantasmal, porque le da 36 de probabilidad y le permite capear la proporción para invertir en ataque y llevar principalmente un casco de ataque y en recarga para que tenga permaulti. Incluso sin ser tan importante, incluso os permitiría llevar maestría a pesar de que tampoco vaporizas todos los hits. Con lo cual, mientras no tengáis un cazador fantasmal, ir pudiendo llevar el 2 y 2 que buenamente podáis, pero principalmente Linnea no se juega Orquesta, no recomiendo Orquesta, no desperdiciéis jugar Orquesta, ir jugándole 2 y 2 hasta que saquéis el full set de cazador fantasmal. ¿Y qué substat lleva? Bueno, los stats principales, pues la pluma será de ataque, el reloj tiene que ser de ataque, el Kali de bono año piro siempre, y el casco, en muchas ocasiones podréis llevar un casco de ataque porque no hace falta un casco de daño crítico, porque os va a sobrar la proporción crítica si lleváis su arma o un arma que os dé probabilidad o daño crítico, principalmente daño crítico, porque Linnea escala con probabilidad naturalmente al subir de nivel y el set te da probabilidad, con lo cual la probabilidad te va a sobrar. No os recomiendo que llevéis Linnea con arcos de probabilidad, solo arcos de daño. El agitador del Rámpago Yumiya, su propio arco, el Aqua Simulacra y así sucesivamente. Ahora entramos en los arcos más detalladamente. Y los substats. Recarga de energía hasta 125-130 para asegurar tener permaulti, sobre todo si apenas dais un cargado para activar el talento que regenera 3 puntos de energía. Luego, proporción crítica para capear la proporción. Y como digo, en muchos casos, aunque aquí se puede rotar entre casco de daño crítico y casco de ataque, pero siempre teniendo un capeo en proporción, en late, cuando tengáis buenos ítems, usaréis casco de ataque en Linnea. Casco de ataque y el reloj igual, que nada de casco de maestría porque no aprovechéis la maestría, porque si hacemos un cálculo entre los golpes que vaporizas con la maestría y los que no,
y el daño total que ganas al llevar un reloj de ataque que te suma más daño a todos los hits, vaporicen o no, es más cálculo de daño y más cómputo total el reloj de ataque. Así que no llevéis reloj de maestría, que también he visto recomendado. No llevéis reloj de maestría, no llevéis orquesta del errante. El daño total es muy superior con reloj de ataque. Y luego el casco, repito, alternamos entre daño crítico y ataque siempre y cuando lleguéis al capeo de proporción. Preferentemente el de ataque, pero sobrando proporción crítica. Ahora, las armas más en detalle. Realmente os voy a recomendar en casi todos los casos, ya que el Liney está hecho junto con el set y su escalado de probabilidad crítica para capear la proporción y que aprovechéis mucho más el ataque de los substat, independientemente de si vais un casco de ataque o de daño. Voy a recomendar arcos de daño, es decir, principalmente el peñasco oscuro es el free to play, que si no tenéis ninguno de los otros, recomiendo peñasco oscuro, y de 5 estrellas el aqua simulacra, su propio arco y el agitador del relámpago de Yoimiya, que no aprovechas el daño ataque normal de la pasiva, pero aprovechas que te da 20% de ataque más en su pasiva. Básicamente estos arcos, el peñasco es el free to play. Arcos que me preguntéis, bueno Phil, pero los que te dan daño ataque cargado, como los del pase de batalla, que no, porque el daño ataque cargado solo es la mitad de su daño, y los que te dan probabilidad no van a servir porque te va a sobrar la probabilidad con el cazador fantasmal. Los de maestría tampoco, así que principalmente el peñasco oscuro es el free to play que recomendaría. Y por último, no recomiendo el arco de la forja actual, porque el daño ataque cargado que te da, además de que es la mitad del daño del Liney, ese arco es muy bait, es muy malo y solo te da daño de ataque cargado adicional contra un enemigo y no contra varios. Y lo bueno que tiene Liney es que el daño que puede hacer con su elemental cuando explotas tu elemental, aunque se considere ataque cargado, es daño en área. Entonces ese arco es muy bait y es malo para Liney. El free to play que recomiendo es peñasco oscuro, que te da un ataque base alto y daño crítico para capear proporciones. Y los de 5 estrellas, aqua simulacra, su propio arco es su mejor arco obviamente, y el agitador del relámpago. Por último, el aqua simulacra es mejor que el agitador del relámpago. El agitador sería la tercera opción de 5 estrellas por encima del peñasco oscuro si os sobra el arco. Y ahora, los stats. Yo aquí tengo el reloj de ataque. Me gustaría un poco más de daño crítico para capear la proporción, pero lo primero es, como dije antes, 25-30 de recarga, que no es mucho en substat para tener perma ulti. Luego, la probabilidad entre 45 y 50 más el set, superaréis los 80 de probabilidad, que es suficiente. Y el daño hay que intentar llegar a 240, que sería pues el capeo de daño crítico, y a partir de ahí todo en ataque, incluyendo el casco de ataque. En mi caso, sí tengo buena probabilidad, me acerco a 80, no llego a capear el daño crítico. ¿Por qué? Porque a pesar de estar farmeando desde el día 1, tengo buenos ítems, pero no tengo un buen reloj. Mirar este reloj, es una basurilla literalmente. Si tuviese este reloj, pues 6 de probabilidad, 20 de daño crítico, que de hecho tengo uno de recarga de energía aquí, pues sí capearía la proporción, porque aquí por ejemplo tengo 83 de probabilidad, 237 de daño crítico, un bufo del abismo de 15 de daño, ya sobro de 250 de daño crítico y me sobraría la proporción, con casco de ataque. Pero pues aún los relojes no han hecho lo que tenían que hacer y tengo un reloj malísimo, y básicamente hay que buscar eso. Contando con los 36 del set, pues entre 45 y 50 de probabilidad, más el set 80, no os paséis de ahí. He visto gente con Liney 60 de probabilidad, más el set 90, y no hace falta invertir más en ataque. Y el daño crítico, pues entre 230 y 250, no más de 250. Y a partir de ahí, todo en ataque, buscando un casco de ataque principalmente, como veis, que yo, por ejemplo, sí tengo un casco de ataque por aquí en Liney, y esto es la máxima cantidad de daño. Por último, ¿recomiendo buscar maestría? No, por lo que os he explicado antes. Es mejor invertir en ataque, como veis tengo 2350 más el bufo de Bennett y el nobleza y todo lo demás, porque si calculamos los hits que vas a vaporizar, que no son todos, yendo con Furina no van a ser todos, de hecho va a vaporizar más Furina, y los hits que no vaporizan, y hacemos un cálculo entre el daño que te suma la maestría, los hits que sí vaporizan, versus el daño que te suma el ataque a todos los hits, vaporicen o no, es más daño el daño que te suma el ataque. Así que no busquéis tanta maestría, yo tengo un poco, pero porque son fallos en los ítems. Debería tener más proporción crítica y más ataque y menos maestría. Y ahora, los 3 equipos de Liney, ya que creo que no hace falta llevarlo a otro vídeo. Básicamente son 2 equipos principales, pero luego se puede combinar uno de ellos en un equipo muy fuerte también de Liney. Y es que el mejor equipo actual de Liney es el que estáis viendo en pantalla, que es un equipo de rotación rápida, donde Furina bufa todo el equipo con su daño infligido, se reparten los vaporizados Furina y Liney,
y básicamente puedes bajarte salas de una rotación si tienes Furina C2 y Liney C1, y además Kazuha da un bono de maestría que tanto si vaporiza Furina o vaporiza Liney también van a hacer unos hits espectaculares. Bennett bufa el ataque de Liney y Liney se beneficia de llevar un Piro en el equipo como es Bennett. Este equipo básicamente es el mejor actual de Liney, repito, podéis nukear salas literalmente, se reparten los vaporizados, pero incluso hace Furina, ya que Kazuha se va a imbuir de Piro como siempre, Furina es la que hace vaporizados inversos extraños, y este es el mejor equipo de Liney. Luego tenemos la variante de Liney Monopiro, que básicamente es llevar, en vez de Furina, a Xiangling, que no sé dónde la tengo ahora mismo a Xiangling, pero por aquí tiene que estar, aquí. Y este es la core de Monopiro normal de Liney, que sería el segundo equipo que os recomendaría. Aquí Xiangling pasa de que el anterior equipo tenía rotación de 15 segundos a rotación de 20, con lo cual Liney puede meter 1 o 2 cargados extra para maximizar las cargas. Y es un equipo Monopiro donde básicamente te centras en aumentar el daño Piro. Recordar que Bennett al personaje en campo le da 15 daño Piro con la C6, y Xiangling con la C1 y la C6 también da 15 daño Piro y reduce un 15% de resistencia a Piro de los enemigos. Kazuha también va a hacer el sombra verde y pues Liney se aprovecha de todo el daño de este equipo. Y ahora hay otro equipo más, como comentaba, que es un híbrido de estos dos equipos, que es una Furina vaporizados inversos, que es así. Este equipo de aquí, de Bennett, Furina, Xiangling, Liney, también es un equipazo de los de Liney y te permite que Furina vaporice todo fuera del campo, con lo cual si tenéis Furina con C2 y tenéis bien construida Furina, vais a ver a Furina haciendo golpes de 200.000 o 300.000, no es broma, golpes de 200.000 y 300.000, y luego Liney también haciendo daños espectaculares con todos los buffos de todo el equipo, el daño infligido, el bufo de ataque de Bennett y demás. Opinión personal. Los equipos de Nuke, es decir, el primer equipo que os he enseñado, es el que más voy a recomendar porque básicamente es una rotación muy rápida con un solo cargado, con un pequeño chance de fallar el cargado y volver a pegarlo, y la rotación de 15 es muy buena, muy frenética y el equipo no tiene, por así decirlo, dificultades. Si nos vamos a los otros equipos de Monopiro donde juegas con Xiangling, Liney, que debe dar 1 o 2 cargados extra, resulta que se vuelve incómodo porque no hay como fuentes de resistencia a la interrupción y no puedes maximizar el daño ni las cargas de Liney. En un equipo como este, en muchos abismos con enemigos grandes que te van a perjudicar y a interrumpir a Liney, no llevas un aporte defensivo en este equipo. ¿Qué ocurre? Que si en este equipo pretendes poner un aporte defensivo, como puede ser Lynette con el taunt en vez de Kazuha, obviamente el equipo pierde ese 40% de bono daño elemental que da Kazuha y baja muchísimo su spike de daño. Si por otro lado, queremos, en vez de meter a Xiangling, meter una Dehya, que sería interesante para resistencia de interrupción y tener un Monopiro también, de nuevo, cambiar el daño de Xiangling por el daño de Dehya sigue siendo una... cargarse el equipo, básicamente. Este equipo se vuelve a romper y está bastante F. Entonces, realmente todas estas variantes de monopiros y todo lo que no sea la rotación de 15 frenética perjudica mucho el equipo de Liney y solo se puede jugar contra salas donde la rotación te dejen hacerla muy limpia y enemigos que no te estorben demasiado. Spoiler, eso no pasa en el abismo te molestan todo el rato y te interrumpen todo el rato, con lo cual este equipo que es más pum 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 y solo hay que tirar un cargado apenas si tienes la C1 es el más cómodo de jugar. Y aún así, en este mismo equipo a veces te interrumpen ese cargado, no puedes tirarlo, se fastidia la rotación y pierdes todo el daño y toca reiniciar la sala. Pero es el único equipo que trataría de recomendaros y que de hecho es el que se suele usar la gente que enaltece a Liney para decir, oh mira, esto es un equipo que se baja salas de una rotación y es muy bueno. Bueno, pues a nivel de coeficiente, este mismo equipo, que es el equipo de Gaming, que es este de aquí, te genera más daño por rotación que el equipo de Liney e igualmente se baja salas de una rotación con mucho menos problemas de interrupción porque Gaming está en el aire y no te interrumpen, básicamente, pero eso es simplemente una curiosidad para que sepáis que con ciertos personajes, cualquier personaje aquí, si ponemos aquí a Amber, por ejemplo, Amber también sería capaz de bajarse salas de una rotación. Literalmente, con su ulti, un par de Barón Bunny y Furina va haciendo vaporizados inversos, se podría bajar salas de una rotación. ¿Es mejor o es peor? Es un muy buen equipo de Liney y es el mejor equipo actual de Liney, así que quien os guste Liney, llevarlo al cielo y explotar las salas del abismo con este equipo. Poquito más, esta es la build de Liney, espero que lo llevéis al cielo, dejadme en los comentarios qué proporción crítica tenéis en el personaje, suerte en las tiradas, suerte quien quiera sacar a Liney y Arlequino, suerte quien quiera sacar la C1 a Liney. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis, explotar el vídeo, likes y comentarios y chai.